Mis amados hermanos, no sé ustedes, pero hay una razón por la que este canto se canta. A mí particularmente me interesa que Cristo sea revelado desde este púlpito, porque Él es el único que cambia los corazones, Él es el único que transforma. Y mis amados hermanos, por más que yo quisiera, yo no puedo ejercer la fe por nadie más que por mí. Solamente Cristo nos faculta, solamente Cristo nos capacita para creer. Por tanto, mis amados hermanos, no solamente debería ser mi interés o mi oración que Cristo sea revelado, sino que la suya más que la mía inclusive debería decir, porque no hay nada más importante para el pueblo de Dios que ver a Cristo y su gloria. Y de hecho ese es el punto del mensaje esta mañana. Y ruego al Señor que nos conceda salvación por su palabra. Ruego a Dios que nos conceda una mayor comunión con Él por medio de su palabra. Corazones blandos a la realidad de nuestra miseria sin Él y prestos a correr a Él. Nuevamente, hermanos, no a mí, a Cristo. Él es nuestra única esperanza. Y si lo entendiéramos, hermanos, no sería tan aburrido o no sería tan menospreciado como tiende a hacerlo. Y como pudieron leer, mis amados hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar nuestro viaje en el libro de Éxodo, en la serie que hemos titulado Un grandioso libertador. Y seguimos en el capítulo 33, donde hemos podido ver hasta aquí la secuela más grande, la secuela más pesada, la secuela más lamentable del incidente del becerro de oro. Y mis amados hermanos, aprovecho para que podamos ver que el evento que parecía para algunos inocente trajo repercusiones a lo largo del peregrinaje del pueblo de Dios. Las secuelas de olvidarnos de Dios a causa de nuestras circunstancias, hermanos, son costosísimas. Y pudimos observar que la secuela no solamente fue el hecho de que perdieran a 3,000 personas ese día, o de que hubiera una plaga por parte del Señor hacia el pueblo, sino que la secuela más lamentable, la secuela más grave fue la miseria de no contar con la invaluable presencia de Dios en medio de su pueblo. Y pudimos observar, hermanos, que a través de la miseria de su ausencia y contrastarlo con el privilegio y la bendición de su presencia, pudimos observar, mis amados hermanos, qué tan invaluable es la presencia de Dios, lo cual nos va a ayudar a comprender la reacción de Moisés ante tan lamentable escenario. Una vez más vamos a poder observar a Moisés en su rol de mediador y nos va a apuntar obviamente hacia el mediador perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y que usted y yo podamos comprender, abrazar, celebrar que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hermano Emilio nos lo recordó esta mañana. Solamente Cristo es el mediador perfecto. Ahora, mis amados hermanos, quisiera que no solamente notemos cómo Moisés nos muestra a Cristo, sino que vamos a ver durante su intercesión que las palabras de Moisés aquí nos van a dar una lección y un modelo
a usted y a mí hoy. Y quiero recordarles, hermanos, mientras avanzamos, que los eventos que se dieron en ese día infame fueron registrados, fueron grabados por el Espíritu de Dios como ejemplo y están escritas, registradas para amonestarnos a nosotros, como dice la Escritura en 1 Corintios 10, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De modo, hermano, que no solamente vamos a ver lo que no debemos hacer, sino que Moisés nos va a mostrar hoy qué debemos hacer, particularmente cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos orar a Dios, en qué términos elevamos nuestra oración al Señor. Las palabras de Moisés que ustedes leyeron hace un momento van a afirmar, van a resaltar la tesis de que la comunión con Dios es invaluable para el creyente, y añadiríamos, hermanos, que el entendimiento de ello resulta en un anhelo de su gloria, que es la meta, es la clave, diríamos el versículo lema de nuestra porción, particularmente el versículo 18, cuando Moisés dice: muéstrame tu gloria. Y mis amados hermanos, como dije la semana pasada, se escucha hablar de la gloria, se escucha cantar en abundancia acerca de la gloria. Y es mi oración, mis amados hermanos, que podamos entender por medio de su palabra cuál debe ser el anhelo de todo creyente. Es mi oración que por la gracia de Dios usted y yo podamos orar de una manera genuina como oró Moisés. Es mi oración que usted y yo podamos orar de manera genuina, consciente, como Asaf en el Salmo 73, 7:3, cuando dice en el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y por eso titulamos el mensaje de esta mañana: la presencia invaluable de Dios. Pudiéramos añadir un subtítulo: el anhelo consciente de su gloria. Ahora, hermanos, la pregunta que debemos hacernos todos es: ¿cómo nos muestra Moisés lo invaluable de la presencia de Dios? Y Moisés nos lo va a mostrar, hermanos, en virtud de las 3 peticiones que eleva delante de Dios. Y son las 3 peticiones que él eleva delante de Dios, las cuales vamos a estar analizando y de las cuales van a derivar nuestras lecciones para el día de hoy, con el favor del Señor. La primera petición usted la ve en el versículo 12 hasta el 14, y es una petición por el conocimiento de Dios y sus caminos. Conocimiento de Dios y sus caminos. La segunda petición parten a partir del versículo 15 hasta el 17, donde vamos a observar entonces una petición por su presencia en medio del pueblo. Petición por su presencia en medio del pueblo. Y finalmente, la petición más valiosa desde la humilde perspectiva de su servidor, la petición de ver la gloria de Dios, a partir del versículo 18 hasta el versículo 23. Y si se dan cuenta, mis amados hermanos, 2 de las peticiones tienen un carácter individual y una tiene un carácter colectivo. Y como ya mencioné, son un ejemplo de oración tanto individual como colectivo para nosotros. Sin más preámbulo, entonces, mis amados hermanos, veamos la primera: la petición por conocimiento de Dios y sus caminos. Ahora, es importante, hermanos, que comprendamos de que con el entendimiento adecuado de esta petición se va a fundamentar en las circunstancias
que usted y yo vimos la semana pasada, en la primera mitad del capítulo 33. Estamos viendo los días que siguen al incidente del becerro. Y lo que vamos a notar que estos días traían a la tabla, a la mesa, eran días de incertidumbre. Eran días de falta de seguridad. No solamente para el pueblo, sino también para Moisés, quien estaba encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y sí, sin duda alguna, hermano, la gracia de Dios y la misericordia de Dios fue evidente porque el pueblo no fue consumido. El pueblo todavía iría a la tierra prometida, todavía iban a disfrutar, gracias hermano, de la prosperidad, de la leche y la miel, pero irían sin la presencia de Dios en medio de ellos. Hasta ese momento, lo más que se pudo lograr a través del mediador era la presencia de Dios afuera del campamento, no en medio del campamento. Y el punto a comprender, hermanos, cuál era la promesa según el mensaje que Dios dio a los patriarcas: la presencia de Dios en medio de su pueblo. Él siendo su Dios y ellos siendo su pueblo. Sin embargo, hermanos, si esa parte de la negociación, digámoslo así, no se cumplía, la incertidumbre surge porque ahora no se sabe cómo va a funcionar ese asunto. Ya no vamos contigo, Señor, va un ángel. ¿Qué ángel es el que va? ¿Miguel? ¿Gabriel? ¿Cuál de los ángeles que nos va a llevar allá? ¿Y en qué condiciones vamos a llegar allá? ¿Cómo va a ser nuestro trato cuando lleguemos allá? Por ende, mis amados hermanos, lo que usted y yo vamos a ver aquí es el registro de uno de esos encuentros en los que Moisés entraba a la tienda y la presencia de Dios en la forma de nubes descendía sobre la tienda, el tabernáculo light, como habíamos descrito la semana pasada. En uno de esos momentos donde el Señor hablaba con Moisés cara a cara, es donde vemos este escenario. Ahora, hermanos, ya aquí, si me permiten mencionarlo, creo que ya hay una lección importante para nosotros. Y la primera lección que quiero que notemos, hermanos, es que ante la incertidumbre, a causa de nuestras circunstancias, la respuesta debe ser siempre fe. Ante la incertidumbre de los israelitas, ¿cuál fue la incertidumbre de los israelitas? Han pasado 40 días, no sé qué le pasó a Moisés, no sé qué le pasó al Señor. Ante esa incertidumbre, ellos obraron en incredulidad y cayeron en idolatría, como ya todos sabemos. Sin embargo, note el contraste con Moisés. Moisés responde en fe, apelando a la palabra de Dios, apelando a las promesas de Dios. En el versículo 12 vamos a ver dos frases que se repiten. Tú dices, dos veces lo vamos a ver al principio del versículo 12 y al final del versículo 12. Esa es la frase que fundamenta las peticiones de Moisés. La frase que debe fundamentar nuestra acción ante la incertidumbre. La palabra de Dios. Éxodo 33, 12. Léalo conmigo, hermanos. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Qué quiero resaltar, mis amados hermanos, en esta porción inicial? Es muy posible que circunstancias en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar con Dios, resulten en la falta de certeza sobre cómo proceder en una situación, sobre cómo reaccionar ante alguna de las providencias de Dios.
Es posible. Sin embargo, mis amados hermanos, mi intención es que podamos analizar que esa falta de certeza, esa incertidumbre, no debe ser un motivo de desconfianza. No debe ser, por la gracia de Dios, un incentivo para que usted y yo desconfiemos. Todo lo contrario, sino que podamos recurrir por la fe a la palabra de Dios. Recordando lo que cantamos esta mañana, que Dios es fiel y Moisés se sostiene precisamente en su palabra. Y hermanos, esto es más serio de lo que parece, porque lo tomamos a la ligera. Permítame tomar como referencia a Asaf nuevamente en el Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf no comprendía la providencia de Dios. Él no entendía cómo Dios estaba gobernando el mundo, porque según su lógica, a los buenos le iba mal y a los malos le iba bien. Y la Escritura nos enseña en el versículo 2 que su corazón estaba en desasosiego. Léalo conmigo. En cuanto a mí, note la palabra, casi se deslizaron mis pies, casi caigo, casi peco. Versículo 3 nos dice la razón, porque tuve envidia ¿de quiénes? De los arrogantes, de los malos. ¿Por qué? Porque vi que a los impíos les va bien. Ese era el desasosiego en la mente de Asaf. Él no entendía cómo Dios estaba operando y casi cae en desconfianza, casi cae en decir, esto no está bien, así que yo voy por mi lado, como muchos de nosotros a veces nos hemos tentado a pensar. Pero note cuál fue el factor diferenciador. Adelántese al versículo 16 conmigo. Cuando pensé para saber esto, cuando medité en esto, inclusive nos dice, esto fue difícil para mí, esto fue duro para mí. Versículo 17, hasta que, entrando a dónde, hermanos, entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí cuál era el fin de ellos. ¿Lo ve ahí? El momento de diferenciador fue la entrada al santuario. El momento diferenciador con la reacción de Moisés no fue pararse a murmurar como hizo el pueblo de Israel. Voy a entrar a la presencia de Dios. Mis amados hermanos, ante la incertidumbre, el llamado es el mismo. Entremos al santuario, entremos a la tienda tal como hizo Moisés. Esa fue la diferencia entre el becerro de oro y ver la gloria de Dios. Ahora, hermanos, lo siguiente que observamos allí, no solamente cómo debemos actuar ante la incertidumbre, sino cuál fue la apelación, cuál fue el fundamento de las peticiones. Y fueron dos. En la primera parte del versículo 12, él apela a su vocación, a su llamado, y en la segunda parte del versículo 12, él apela a su situación con Dios, a su relación con él. Miren la primera parte, veamos su vocación. Y dijo Moisés a Jehová, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y aquí somos recordados, hermanos, que el llamado es divino. Moisés no metió el currículo para ser el mediador del pueblo de Dios. Él no fue a Concerta ni nada de eso para tratar de aplicar para el puesto de líder. Él fue llamado por Dios. Es más, recordemos que cuando Moisés es llamado, él era prófugo de la justicia por tratar de ser un revolucionario por su propia fuerza, por su propio término. Ya no era el príncipe de Egipto, era un vulgar pastor, hasta que vio la llama, hasta que vio la zarza ardiendo. Ese fue el momento cuando Dios lo atrajo hacia él, cuando Dios lo llama.
Y lo llama con una misión, hermano, como a todos. No solamente la de salvar al pueblo de la opresión, sino de llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel y donde estarían todos en comunión íntima con Dios. Y no solamente eso, sino que el incentivo de la misión era que Dios mismo iría con él, como lo mencionó en el capítulo 23. Dios mismo sería su protección en el camino. Dios mismo sería la seguridad de la victoria en todas las luchas. De modo que lo que Moisés está diciendo aquí, y lo voy a parafrasear, mis amados hermanos, es como si Moisés estuviera diciendo: tú me llamaste con un propósito y me dijiste que irías conmigo, y ahora no vas y no me has dicho con quién voy. Ese es el primer argumento de Moisés. El segundo argumento para su petición se fundamenta en su situación delante de Dios. Y note que Moisés ni siquiera le ha dado chance a Dios para responder la primera pregunta, sino que él ya está haciendo el otro comentario, porque Moisés está claro en lo que él está pidiendo. Ya ustedes lo vieron, Moisés no quiere saber de ningún suplente. Moisés no quiere saber de Gabriel, Moisés no quiere saber de Miguel, no quiere saber de ningún arcángel ni de más nadie. Él quiere saber de quién lo llamó, Dios mismo. Y por eso él añade su situación con Dios. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 12. Sin embargo, además, por consiguiente, no obstante, tú dijiste, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y mis amados hermanos, no se nos dice aquí cuándo fue que Dios le dijo esto a Moisés. Eso no se nos revela. Sin embargo, la respuesta de Dios, el argumento del mismo Moisés nos aseguran que eso fue algo que Dios sin duda dijo. Moisés le dice: tú fuiste el que me dices, tú fuiste el que me dijiste que tú me conoces por nombre. Y hermanos, el detalle de ser conocido por Dios es uno de los privilegios más grandiosos de la Escritura. Ya he dicho en sinfín de ocasiones que no es lo mismo a quien tú conoces, sino quien te conoce a ti. Y he hecho, por ejemplo, la referencia con el presidente de la República. De repente la voy a hacer nuevo porque tenemos un nuevo presidente. Si yo voy al Palacio de las Garzas y digo: yo quiero hablar con el señor excelentísimo señor presidente José Raúl Mulino, y yo digo: yo conozco a José Raúl Mulino porque lo he visto en televisión todos los jueves, lo he visto en programas de televisión. ¿Qué es lo que me va a decir el señor ahí? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? No, pero yo lo conozco. ¿Y? Pero no es lo mismo que yo llegue allí y el presidente diga: Eugene. Ser conocido por él. Esa es la premisa que está tratando de resaltar aquí Moisés. Es importante, hermanos, porque cuando Moisés apela al ser conocido con Dios, no se refiere a que si Dios sabía de la existencia de Moisés. De hecho, Dios sabe la existencia de todo el mundo, de todo lo visto y lo no visto. Dios sabe todo. Más bien, mis amados hermanos, esta es una frase que apunta a la identidad, apunta a la pertenencia, apunta a la comunión, mis amados hermanos. Recuerden, ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Él no podía ser Dios de un pueblo que él no conoce. Y lo más interesante, hermano, es que ser conocido por Dios no es el resultado de qué hago o qué dejo de hacer. No es el resultado de qué dije o dejé de decir, sino ser conocido por Dios se fundamenta en aquello que Dios hizo. Se basa en la gracia, en la misericordia de Dios. Nosotros somos sus hijos porque Él nos redimió. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová:
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, ¿por qué, hermanos? Porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. La premisa aquí es, hermanos, de que Dios conoce a los suyos. Dice el Señor Jesús en Juan: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Hay un sentido de pertenencia, y Moisés, ante esta realidad, entendía que había una discrepancia. Esto no suena con lo que tú me dijiste, Señor. Esto no suena, eso de que yo voy sin ti, pero tú me conoces y hallé gracia, pero no voy contigo. Ahí hay una incongruencia. Es como si él dijera: tengo que hacer el mismo trabajo, pero para hacerlo no tengo la misma compañía o la misma certeza de quien me iba a acompañar a hacerlo. Entonces veremos, mis amados hermanos, que tanto su vocación y su situación con Dios son los principios de su petición. Y mis amados hermanos, es lo mismo para usted y para mí. Usted se para delante del trono de la gracia en virtud de que tú me llamaste, tú me redimiste, tú me salvaste, tú me extendiste tu gracia. Por eso, Señor, escucha mi oración. Por eso, Señor, atiende mi clamor. Soy consciente de que no hay nada bueno en mí, pero tú me llamaste, tú ejerciste gracia sobre mí. Esa es la premisa, mis amados hermanos. Porque la pregunta es: ¿cómo podemos cumplir nuestra vocación y nuestro llamado si el Señor no va con nosotros? Eso es imposible, hermanos. Por eso dice el versículo 13, la petición: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, te pido que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, este pueblo es tuyo. ¿Ok? ¿Lo ven ahí, hermanos? Tú me llamaste a hacer algo con tu pueblo, no mío, tu pueblo. Solo se puede hacer lo que tú me mandaste a hacer conociendo tu voluntad. Solamente se puede hacer lo que tú me mandaste a hacer siguiendo tu guía. Note, Moisés dice: muéstrame el futuro mío de mi camino. No, muéstrame tu camino. Moisés entendía que el éxito de su vocación, el éxito de su vida, hermanos, no existe fuera del dador de dicho propósito. Moisés estaba diciendo: para cumplir con mi vocación, solamente lo puedo hacer bajo la tutela del que me llamó. Qué interesante oración, mis amados hermanos, porque nos recuerda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículo 5, dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Note lo que quiero resaltar aquí: porque separado de mí alguna cosa podrás hacer en tus propios términos, en tu propia fuerza. ¿Es lo que dice tu versión? No, separado de mí nada podemos hacer. Separado de Cristo, usted puede ser un zombie viviente, hermano, caminando en el mundo, pero en relación con Dios nada puede hacer. Uno de mis compositores favoritos de música gospel contemporánea plantea en sus palabras lo que yo considero que es la mente de Moisés. En una de sus canciones tiene la siguiente línea: realmente yo no sé mucho, dice. Yo no sé mucho, pero sí sé esto: estoy perdido
sin ti. No sé qué trae el futuro, pero sí sé esto, que no podría sobrevivir sin ti. Esa es la premisa, porque a veces, hermanos, nosotros actuamos como que si supiéramos mucho, pero estamos perdidos y no sabemos que estamos perdidos. Y hay veces que sabemos o queremos alcanzar el futuro, pero lo queremos hacer por nuestro propio mérito, con nuestra propia fuerza. Lo que nos está recordando Moisés aquí: yo no puedo hacer nada si tú no vas conmigo. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu camino, muéstrame tu carácter para saber cómo lidiar con este pueblo de dura servir. Enséñame, Señor, cómo vivir para ti. Ha sido esa nuestra oración, mis amados hermanos. Permítanme recordarles, todos estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Permítame citar, por ejemplo, a Abraham Kuyper. Dice el hermano Abraham: donde quiera que el hombre esté, cualquier cosa que haga, en la agricultura, en el comercio y en la industria, o la mente del hombre en el mundo de las artes, en la ciencia, en cualquier cosa que sea, puedo añadir, en el matrimonio, en el ser padre, en el ser madre, en estar soltero, en estar casado, como ya dije, en cualquiera de las providencias de la vida, Dios me llama a vivir para su gloria. Usted está empleado, continúa diciendo el hermano Kuyper, en el servicio de su Dios. Tiene que obedecer estrictamente a su Dios y sobre todo su objetivo ha de ser procurar la gloria de su Dios. Sin embargo, hermano, vuelvo y caigo, no se puede vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de la vida si no es por su sostén y su guía por su palabra. Salmo 119, 133 nos recuerda o nos enseña a orar: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ante tal petición, mis amados hermanos, la respuesta del Señor se encuentra en el versículo 14. Respuesta corta, pero profunda. Versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iré contigo, te conozco por nombre y te daré reposo. Dios está prometiendo aquí seguir con él durante su peregrinaje. Le está diciendo: yo voy contigo, entiendo lo que me quiere decir. Ya no va a ir Miguel contigo, voy a ir yo contigo. Y no solamente eso, vas a encontrar el reposo que estabas buscando. ¿Y cuál es el reposo aquí, mis amados hermanos? En primera instancia es el reposo ante la incertidumbre que inició todo esto. Y mis amados hermanos, ¿dónde está buscando reposo usted ante su incertidumbre? ¿Estamos buscando reposo en la doctora Polo? ¿O en alguno de estos gurús, coach de vida, o estos influencers, como decía el pastor ayer? ¿Dónde estamos buscando nuestro reposo? ¿En mis amigos? ¿En las salidas? ¿En el entretenimiento? ¿Dónde estás buscando tu reposo, hermano? Permítame recordarle, su reposo únicamente está en Cristo. No hay reposo fuera de Él. Váyase donde usted quiera, hermano. No hay reposo. Solamente Dios trae reposo. No solamente en nuestro peregrinaje, en nuestro día a día, sino que Él es la esperanza de nuestro reposo final. Porque habrá un día, hermano, como ya le hemos dicho, donde no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más deuda, no habrá más dólares, ni Martinelli, ni moneda, porque Cristo será todo en todo. Hasta ese día, Él sigue siendo su reposo aquí. Moisés está diciendo: Señor, sé mi reposo.
La segunda petición, hermano, porque pudiéramos quedarnos aquí todo el día. La segunda petición es por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahora, hermano, la segunda petición nos revela de primera mano el carácter del mediador. Nos revela a Moisés cómo se identifica con el pueblo. Moisés se sentía uno con el pueblo, él se sentía parte del pueblo. Como lo vemos, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de ahí, de aquí. Ve el singular y el plural juntos. Si tú no vas conmigo, no nos. ¿Saben por qué Moisés está diciendo eso? Porque usted probablemente piense, pero si ya Moisés escuchó que el Señor le dijo que voy contigo. Pero Moisés escuchó mejor que nosotros en la lectura. Porque las palabras del Señor al Moisés en el versículo 14 eran todas en el singular. Dios le estaba diciendo a Moisés: yo voy contigo. Digo, punto. Yo te voy a llevar para que lo lleves. Y ya. Pero yo voy contigo. Yo voy contigo. Yo te conozco. Tengo gracia contigo, pero contigo. Es lo que estaba diciendo el Señor aquí. Ahora, hermanos, Moisés lo comprendió. Moisés estaba claro. Moisés dijo: Señor, si no va conmigo y tu pueblo me ordenan aquí. Y aquí se ratifica la premisa inicial, hermano, que algunos andan buscando éxito en cualquier otro lado, menos en la presencia de Dios. Moisés estaba diciendo: de nada nos sirve la tierra de leche y miel si tú no estás allí conmigo y con tu pueblo. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Lo ven ahí, hermanos? La distinción entre el pueblo de Dios y el resto de su pueblo, o el resto de los pueblos, no se fundamentaba en qué tenían o qué no tenían. Hermano, piénselo por un momento. Ya había gente en Canaán, ya había gente viviendo en la tierra donde fluye leche y miel. Ya estaban ahí, ya estaban viviendo la prosperidad y estaban bien. ¿Saben cuál es la diferencia? Vuelvo y recalco, hermanos, no es qué tiene o qué no tiene, sino es a quién usted tiene. ¿Con quién? Con Q mayúscula, deberíamos decirlo así. ¿Con quién usted disfruta comunión? Es la diferencia entre ser especial o no. ¿Con quién está usted, mi amado hermano? Ya había gente allá disfrutando la leche y la miel, pero ¿saben que no estaban disfrutando comunión con Dios? ¿Saben qué pasaba con ellos? Ellos no eran conocidos por Dios. Probando nuevamente la premisa de Asaf. Asaf lo entendió al final. El problema es que ellos no están contigo. Benditos los que están contigo. Y hermanos, nosotros no lo hemos entendido. Por eso andamos sin descanso, por eso andamos sin reposo, porque andamos buscando en el mundo lo que solamente Dios puede dar. Decimos que no, pero la doctrina de la prosperidad nos ha afectado a todos, porque nada más entendemos bendición en los términos de cuánta plata tengo, siembra aquí, primicia allá, esto aquí, esto y lo otro, y nos hemos olvidado de que mi riqueza está en Dios, que me llamó de mi miseria y me hizo rico en Él, no fuera de Él. Por eso no encontramos reposo. Por eso encontramos crisis de fe, porque no entendemos el mundo fuera de lo que ya tenemos, hermanos. Dejemos de mirar lo que no tenemos.
y miremos lo que tenemos, que es más de lo que usted piensa que es. Es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Y el Señor decide responder esa petición también. Y la responde en el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también esto haré que has dicho. ¿Por qué razón, hermano? Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dos cosas a notar ahí, mis amados hermanos. La primera es que ya la gente que estaba desde la puerta mirando hacia la casa donde estaba Moisés podían decir, ya eso quiere decir que el tabernáculo va a estar en medio del pueblo. Eso es lo que Dios acababa de certificar allí. Dios va a estar en medio de su pueblo. Vamos a estar bien porque ya Dios no va a estar fuera del campamento, sino que va a tener comunión con nosotros. Eso era motivo de alabanza para el pueblo. Y lo segundo a notar allí, hermanos, en esa respuesta es que gracias a la relación con Dios de Moisés, la segunda petición encuentra respuesta favorable. Porque, de nuevo, el Señor dice, bueno, porque yo te he conocido y porque yo he hallado o has hallado gracia conmigo, voy a hacerte ese favor. ¿Ok? Y aquí es donde vemos, hermanos, inmediatamente lo más importante de esta porción. Moisés aquí nos está apuntando a la figura de Cristo, mis amados hermanos. Mateo capítulo 3, versículo 17. Una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, nosotros somos conocidos por Dios a través del mediador, porque Él está satisfecho y complacido, no con usted, no conmigo. Él está satisfecho con el mediador, y en virtud del mediador, entonces usted tiene comunión con Dios. ¿Conoces al mediador? ¿O estamos teniendo o buscando relación con Dios en nuestros propios términos, en nuestras propias circunstancias? El hermano Emilio también nos lo recordó. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos vienen al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, en virtud del mediador por el cual usted y yo podemos orar al Padre y podemos encontrar respuesta, es en el nombre de Cristo que oramos. Es lo que significa la oración. No significa una palabra mágica, significa que es en virtud de lo que el Señor hizo, usted puede hablar con Dios y Dios lo va a escuchar. Y no solamente lo va a escuchar, sino que le va a responder. Ahora hay que poner un disclaimer ahí. Él le va a responder a todo lo que vaya conforme a su gloria. ¿Ok? Por eso a Moisés le contestaron, porque estaba pidiendo conforme a la gloria de Dios. Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día, dice el Señor, no me preguntaréis nada. Pero note, de cierto, amén, amén, verdaderamente, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo os lo dará. Segundo punto aquí, porque también hay aplicaciones para nosotros. Sin duda alguna, tenemos comunión con Dios en virtud del mediador. Pero, ¿usted se identifica también con el cuerpo de Cristo? ¿Usted se identifica con el pueblo de Dios? ¿Usted quiere el bienestar de su iglesia en el ámbito más pequeño de su congregación? ¿Usted quiere el avance del cuerpo de Cristo en el ámbito global, en la iglesia invisible? Si esa es su identificación, entonces es su deber hacer lo mismo. Orar por la Grey, orar por el pueblo de Dios.
Orar porque la gracia del Señor sea a favor de su pueblo. Orar de que el Señor bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. No puede ser que mi oración sea, bueno, si ellos se prenden ese templo y no pasa la meta, yo te bien, Señor. Así no fue como oró Moisés. Y hermano, ya desde el capítulo 32 Moisés pudo haberlo hecho. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice, bueno, voy a borrar a todo el mundo, voy a comenzar contigo? Moisés pudo haber dicho, dale de una, Señor. Ahora sí va a venir el régimen bueno. Pero el corazón del mediador se identifica con el pueblo. Porque sabe que, hermano, si usted es parte de esta congregación, usted es parte de esta iglesia, es parte de este cuerpo. Si a nosotros nos va bien, a usted le va bien. Y si a nosotros nos va mal, a usted también le va mal si es parte del cuerpo. Esa es la premisa de Moisés. Yo soy parte de este pueblo. Moisés no dijo, llévame a mí a la tierra prometida y déjalo a ellos aquí. Si el Señor no va con nosotros, todos no vamos para ningún lado. Esa es la premisa. Ningún soldado detrás. Por eso dice el apóstol, recibid al débil, ayudad al débil. Exhortémonos los unos a los otros. Cierro esta porción. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y note lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Oh, mi amado hermano, es mi oración que no sea nada más la mujer de la iglesia orando por la iglesia, sino que todos los hombres también podamos interceder por nuestra congregación, interceder por la iglesia de Cristo en general, porque todos necesitamos el favor de Dios igualmente. Ahora, hermanos, mi tercer punto es la petición de ver la gloria de Dios. Seamos honestos, hermanos. Si usted y yo hubiéramos hecho la oración y hubiéramos comenzado, el Señor le dice, ven conmigo, y el Señor dice, está bien, voy contigo. Pero también ve con los demás, y el Señor le dice, está bien, voy con los demás. Usted y yo hubiéramos terminado la oración ahí, en el nombre de Jesús, amén. Vamos allá, terminamos. Gracias, Señor, tú eres bueno. Y de nuevo, hermano, no tiene nada de malo. Pero piensen en lo que Moisés está diciendo aquí. Moisés no ha terminado la oración. Ya todo lo que él quería se cumplió en la manera inicial. El problema se resolvió. Ya Dios iba con ellos. El tabernáculo se iba a terminar de construir. Lo vamos a ver a partir del capítulo 34. El problema del becerro queda atrás. El pacto va a ser renovado. Pero Moisés dice, tengo una petición más. Tengo una petición más. Y hermano, note, no es, Señor, necesito un carruaje más grande. Señor, tengo ya 80 y tantos años y me falta la estamina para hacer este peregrinaje. Necesito un carruaje que ande solo, sin camello, sin nada, Señor. Tú lo puedes hacer, dale. No. Señor, necesito más poderes para poder gritarle a la gente que no me hace caso. Señor, no. Ninguna petición aplicable a una ganancia personal, pero una petición personal. Él pide aquí ver la gloria de Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, hermano, ¿por qué esta petición es tan interesante? Por dos cosas. Primero, cuando hablamos de gloria, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra que se traduce gloria tiene en mente el peso de la reputación, de la majestad, de la trascendencia de Dios. Trascendencia la cual usted y yo podemos ver en la belleza de sus atributos. Por eso canta el salmista en la belleza de la santidad. Todo esto es afín a la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, no solamente se refiere a la reputación de Dios, sino que se refiere también a la presencia manifiesta de Dios de una manera especial. Y piénselo, hermano, lo que hace más interesante esta petición
la gloria de Dios ya era visible, sí o no. Sí, desde el capítulo 3, Moisés vio la manifestación de la gloria de Dios en la zarza. No solamente en el capítulo 3, cuando estaban en el monte Sinaí, cuando estaban recibiendo los mandatos de Dios, no solamente, o se estaba firmando el pacto, perdón, no solamente él, sino que los ancianos vieron la gloria de Dios manifestada en el monte. No solamente la vieron allí, la vieron cuando comenzaron a caminar en el desierto, porque vieron la nube de día y la columna de fuego de noche. Habían visto la gloria de Dios. De alguna manera u otra, la presencia de Dios era visible. Por ende, no es que Moisés no está diciendo, yo no había visto nada, muéstrame ahora. Lo que Moisés está diciendo aquí, parece haber un deseo por una mayor profundidad de la gloria de Dios, algo más allá de lo que ya habían visto de Dios. En pocas palabras, Moisés quería una revelación total, absoluta de la gloria de Dios, con la certeza que esto trae. Yo voy seguro si te conozco tal como eres. Toda tu gloria, toda tu majestad, toda la abundancia de tu carácter. Revélame toda tu gloria. Moisés todavía quería un nivel más profundo de intimidad con Dios. ¿Queremos nosotros lo mismo? ¿O hubiéramos terminado la oración cuando ya el Señor nos da lo que quiero? Señor, gracias por el trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias porque me diste una esposa muy bonita como yo la quería, 90, 60, 90. Amén. Señor, gracias porque me diste el carro último modelo que quería en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me están entendiendo dónde voy, hermano, verdad? Nuestro enfoque debe ser en conocer a Dios en lo más profundo de la santidad. Dice Asaf de nuevo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Nada, nada, voy a repetirlo de nuevo, nada deseo fuera de ti. ¿Sabe cuándo se dice eso? La única manera que se puede decir es cuando estamos satisfechos con Dios. Cuando estamos completos con Dios. Y algunos de nosotros nos sentimos o decimos estar completos o satisfechos, pero no lo estamos. Tan pronto sale una circunstancia adversa, nos ponemos igual que los israelitas, sabiendo que ya ellos lo tenían absolutamente todo. ¿Saben cuál fue el problema primordial con el incidente del becerro, mis amados hermanos? El incidente del becerro de oro es la negación, es el desconocimiento de la gloria divina. Y no solamente lo desconocen, sino que se lo transfieren a una criatura. ¿Saben dónde se nos describe eso con más detalle? Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. El eterno poder y deidad de Dios son claramente visibles en las cosas creadas. Y los hombres caídos, los hombres pecadores dicen con injusticia, no, la criatura es Dios. En vez de darle gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy, por lo que ha hecho, voy a dárselo a la criatura. Y usted dirá, yo no tengo animales en mi casa o yo no tengo X o Y en mi casa, pero adoramos al dinero, no al dador del dinero. Idolatramos la familia, no al dador de la familia. Idolatramos al trabajo, no al dador del trabajo. El propósito de nuestra existencia, mis amados hermanos, es la comunión con Dios. Es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Dios para siempre. Sabe que nosotros podemos también ver
manifestaciones de la gloria de Dios y aún así no disfrutar de la presencia de Dios. Cuando usted viene a la iglesia los domingos y para usted eso es nada más venir y gancho para salir, usted está ante la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? La gloria de Dios también se manifiesta en su iglesia. Dice el evangelio de la epístola segunda a los Corintios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí en cada uno de los componentes del cuerpo de Cristo. La gloria de Dios está aquí. Y algunos de nosotros llegamos y salimos. Algunos vemos a Dios hablar, oímos a Dios hablar, entramos y salimos. La luz de su gloria alumbra y a veces nos perdemos su presencia. Moisés no quiere oír eso. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Quiero más de ti, Señor. Si yo voy a tener que lidiar con este pueblo, quiero más de ti. Si yo voy a vivir por Cristo, quiero más de ti. Si yo voy a ser un padre conforme a la voluntad de Dios, quiero más de ti. Si quiero ser una madre conforme a la voluntad de Dios, quiero más de ti. Si quiero ser un hombre conforme a la voluntad de Dios, quiero más de ti. Necesito más de ti. Eso es lo que se nos está diciendo. Ahora, hermano, la respuesta a esta petición, ya hay que ir cerrando, fue parcial, no total. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Yo le voy a decir que mi rostro, mi cara, y de nuevo, hermano, todo esto es antropomorfismo. Dios no tiene cara, Dios no tiene espalda, Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Pero todo esto es para ayudarnos a entender que lo que tú quieres en su totalidad aún no se puede. Pero te voy a dar lo que se puede, que es mi bien. Aún sigue siendo una gran bendición. Lo que puedes ver y vivir es lo que está diciendo el Señor aquí. Y noten, hermanos, cuál es la razón por la que Dios dice, te voy a mostrar todo mi bien y proclamar mi nombre. ¿Cuál es el nombre que proclama? Jehová. Yo soy el que soy, el principio, el final, el todopoderoso, el autoexistente. Tú vas a conocerme, tú vas a tener comunión conmigo. ¿En base a qué? Porque yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y soy clemente con el que quiero ser clemente. Esta es una declaración de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios le puede haber dicho no. No. Pero el hecho de que usted y yo seamos partícipes de la presencia de Dios, de que podamos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, es un acto de gracia y de soberanía, porque nosotros no merecemos ver a Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hermano, no me pregunte cómo se veía eso, no le puedo responder eso. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, allá podemos hacer esa pregunta y el Señor probablemente nos responderá. No hay manera de ver cómo sería eso. Pero, dice el versículo 23, después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cuál es la lección aquí? La gloria de Dios iba a consumir a quien la viera en su cuerpo caído. No obstante, el Señor hizo provisión para que Moisés pudiera ser partícipe de la presencia de Dios.
Sea como sea que eso haya sido, mis amados hermanos. Él lo cubrió de alguna manera que Moisés pudo ver. Algunos teólogos dicen, a lo mejor Moisés quería mirar para ver. Yo creo que no miró, porque si hubiera mirado según el texto, no hubiera podido terminar de contar la historia. Pero el punto al que voy es el anhelo del bien de Dios. Él lo concedió. Y ¿saben qué, hermano? Él lo hizo para usted y para mí también. ¿Sabe que usted puede ver a Cristo? Usted puede ver la gloria de Dios en Cristo. No físicamente, pero sí en su palabra y sí en sus obras. Cuando abrimos la Escritura y vemos a Cristo en ello. Por eso que yo digo, muestra a Cristo, hermano, porque aquí lo vemos. En su palabra, en su misericordia, en su salvación. Hay gracia de Dios al ver la gloria de Dios en él. Algunos pudieron inclusive verlo en la carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted también está viendo la gloria de Dios en Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis amados hermanos, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Usted tiene acceso a la gloria de Dios en Cristo. Por ende, la oración de Moisés también aplica para usted. Usted también puede orar: Señor, muéstrame más de ti. Quiero más de tu gloria. Y déjeme decirle algo, hermano. Esperamos verlo tal como Él es. Pero sepa algo, que si usted no lo conoce en la gloria revelada actualmente, no lo va a ver en su gloria total. No es mitad y mitad. Permítame citarle a John Owen. No contemplará jamás la gloria de Cristo en el futuro quien en cierta medida no la contemple por fe aquí en este mundo. Y mi pregunta es: ¿has visto la gloria de Dios aquí y ahora? Los discípulos decían: Maestro, muéstranos al Padre. ¿Qué le pasa a ustedes? Muéstranos al Padre. Tienen 3 años caminando conmigo y me están preguntando que les muestre al Padre. A veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Hermano, mira la cruz. Mira la cruz. Cada vez que se siente: ¿qué pasó con mi vida? Mira la cruz. Cristo vivió, murió y resucitó para que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios. No vivas un minuto más en la miseria de no contar con la presencia de Dios en tu vida. Ver a Dios, mis amados hermanos, es percibir sus atributos divinos, entender su camino como pidió Moisés en la salvación. Solamente lo podemos hacer al poner nuestros corazones en la palabra de Dios y ver a nuestro Señor Jesucristo allí. Ahora vemos como por espejo, pero lo vamos a ver tal como Él es. Y vamos a vivir para verlo. Y vamos a tener toda la eternidad para disfrutarlo. ¿Lo quiere así? ¿Lo entiende así? Voy a cerrar con una oración. La oración la hace George Whitefield. Y creo que es relevante. Y creo que nosotros también deberíamos orar lo mismo. Dice la oración: bendito Jesús, que eres un Dios cuyas compasiones no fallan y en que todas las promesas son sí y amén. Tú que te sientas entre los querubines, manifiéstate en medio de nosotros. Permítenos ver ahora tu gloria.
Déjanos probar que tú eres misericordioso y revela tu brazo omnipotente. Gana la victoria en los corazones de estos pobres pecadores. No permitas que la palabra hablada sea como agua que se derrame sobre la tierra. Envía, oh gran sumo sacerdote, al Espíritu Santo para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y así te daremos gracias y te alabaremos, oh Padre, a ti, oh Hijo, y a ti, oh Espíritu bendito, a quienes como tres personas, pero un solo Dios, los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines y todos los ejércitos celestiales atribuyen a todo el poder, la potencia, la majestad y el dominio, ahora y por siempre. Amén, amén, amén. Sea nuestra oración, hermano, que podamos ver su gloria, que se manifieste en medio nuestro, en la misericordia de Dios, salvando personas, restaurando matrimonios, restaurando familias, que podamos ver la gloria de Dios en medio nuestro. Porque si no la podemos ver, hermano, apaguemos la luz y vámonos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Sino a Dios y su gloria en medio nuestro. Cuando entendamos eso, hermanos, seremos entonces verdaderamente ricos. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que tu presencia es invaluable. Señor, pon en nosotros lo mismo que pusiste en Moisés. Danos ojos para ver qué tan valioso eres. Que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia precisamente por lo valioso que es. Que podamos entender que si no tenemos a Cristo estamos en miseria, estamos en necesidad, pero Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Pero queremos más, Señor. Manifiéstate en medio de tu pueblo, te rogamos, Señor. Y anhelamos, mientras lo vemos, el día glorioso en que podremos verte cara a cara y podremos hablar contigo cara a cara. Mientras tanto, Señor, danos más y más de ti. Esa es nuestra oración. Porque tal como Moisés reconocemos, no podemos vivir sin ti, no podemos cumplir lo que tú quieres de nosotros si no vas con nosotros. Ve conmigo al trabajo, ve conmigo a la escuela, ve conmigo a todas partes, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todos. Amén.